Bueno, para empezar, acá estamos en la casa de don José María Ovaldía, que nos recibió para hacer una entrevista acá para la máquina de pensar. Primero que nada, muchas gracias Ovaldía por recibirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por decidirse a visitarnos, con el mayor gusto. Bueno, porque la idea es hablar entre dos luces, ¿no? Entre dos luces. Entre dos luces es el último libro que sacó Ediciones de la Banda Oriental de José María Ovaldía, Cuentos y algo más, y con una bellísima portada de Fidel Esclavo, ¿no? Bien. Sí, la portada fue elección de mi hija. Ah, sí. Sí, yo pongo la portada, me dijo. ¿María Inés? Sí, Ah, la eligió ella. qué lindo. Bueno, muy bien. Que muy poco interviene en mis cosas, pero a veces lo hace y lo hace aparentemente muy bien, ¿no? La verdad que sí, eligió muy bien María Inés. Yo no sé si es porque está dedicado el libro a ella también, a María Inés y Bueno, a es Joaquín. que se lo dediqué por eso, porque estaba un poco atrasado en eso de las dedicatorias y creo que quedé al día con las que tiene ahí. Bueno, Ovaldía, son cuentos y algo más. Es muy gracioso. Exacto. El algo más, Sí, sí, porque el algo más viene a ser una especie de coplario. sí, el algo más incluso fue determinante del libro. Desde ese punto de vista podría decirse que la parte más importante del libro es el algo más, porque a raíz del algo más arrancó el libro. Porque ocurrió que yo me había juramentado después de los 90 no insistir en nada creativo, ¿no? Pensando que con el tiempo uno debe ir o va perdiendo un poco la objetividad que le es necesaria para analizar según el alcance nuestro una obra terminada, como para decir, bueno, esto puede andar. Entonces había resuelto eso y lo llevo cumplido. Pero el problema que se me planteó no fue el de escribir algo, sino el de tener algo que me pidió Penco para contribuir a la revista de la Academia. Es el otro costado suyo, Ahí que es el trabajo académico con el lenguaje, ¿no? Exacto, exacto. ¿No? Me pidió ese eso. coleccionista de palabras que usted. Bueno, eso se fue dando por las circunstancias, me lo fueron planteando. En muchos aspectos, casi todo lo que yo hago es un poco fruto de circunstancias que me lo plantean, ¿no? Tengo ese eximente a veces. Bueno, pero está muy bien, ¿no? Sí, sí, porque fíjese, incluso yo estoy en la Academia por un libro que escribí mi primer libro, editado, que se llamó 20 mentiras de verdad. 20 mentiras, ¿no? Las 20 mentiras de verdad fueron, como todo papel que se imprime en este país, fueron a dar al Departamento de Investigación de la Academia de Letras. Y ahí se encontraron en la comisión respectiva que había un conjunto de palabras que no eran comunes y que sería interesante. Algunas, por el contexto, no planteaban dudas, pero otras eran bastante difíciles de desentrañar en cuanto a su contenido. Sobre todo por el habla popular. Claro. Estamos hablando de la riqueza del habla Exacto. popular, que en este libro, Entre dos luces, también se refleja. Es cuando uno, generalmente cuando lo escribo, pareciera como que vuelvo a mi pago y a la época en que viví mi pago, y todo me sale con el habla de uso en mi pago y en aquella época. Sí, a veces son palabras, por ejemplo, que yo tuve que buscar en el diccionario. Otras no las encontré. Trote chasquero, por ejemplo. Claro. Sí, O alcor, por ejemplo, que es una palabra que es del castellano, pero no es habitual, digamos, no para es mí. habitual. No es muy habitual. Bueno, porque eso lo fui descubriendo, porque fue
las 20 mentiras fueron a la academia y entonces alguien dijo que el autor podía ir si lo invitaban a aclarar un poco. Y fui yo a aclarar esas palabras que eran de uso corriente en Claro. aquella época en mi pago. Ahora no sé si lo son, han pasado muchos años y hay una serie de interferencias, han aparecido interferencias. Y aparte la lengua siempre está evolucionando, La lengua constante, evoluciona no para nunca. y ha aparecido, después de eso ha aparecido hasta la radiotelefonía, que no era de la época de mi claro, niñez, claro. y la televisión, en fin, La famosa globalización. exactamente. Exactamente. Pero bueno, yo fui, me invitaron y fui, y se organizó un trabajo muy lindo de aclaración de cada una de las palabras que planteaban dudas, pero ahí surgió que mi explicación manejaba un vocabulario donde aparecían otras palabras que a quienes estaban en la comisión también les planteaban. Se precisaba otra aclaración de la aclaración. Y entonces, bueno, yo fui apuntando todas las palabras que me plantean y con ellas hasta me salió un libro que se llama El habla del pago. Sí, yo lo tengo ese libro. Qué sí, bueno, sí. y el habla del pago es la recolección de todas las palabras que me plantearon como dudas los miembros de la comisión. Y bueno, y como yo me vi obligado a fundamentar esa palabra y a dar su significado, para muchas de ellas felizmente encontré testimonio escrito, porque felizmente 33 tiene autores como Da Rosa, como Ipuche, como Serafín García, como Valentín Macedo, y hay mucho vocabulario de ese que aparece en sus obras. Me auxilié en ellos y eso le da a uno respaldo sobre lo que está firmando, es decir, no hay peligro de que pueda ser tomarse como una elaboración caprichosa. Claro, igual el habla del pago, yo me acuerdo que no es solo del interior de 33, ¿no? Claro. O sea, va a otras. Sí, muy poquitas. A otras regiones. Muy poquitas. Yo me acuerdo, por ejemplo, a ver, una palabra Pandorga, que es del litoral. Yo soy del litoral y esa palabra se usa. Bueno, esa es. En Río Negro. En esa es común, porque de mi pago también. ¿Ah, también? Sí, sí. Ah, yo pensé que era solo el litoral. No. Mirá, es de mi pago también. Sí. Mirá. Yo, de todas en ese libro hay creo que un par de excepciones donde yo no tenía apoyo en ninguna obra escrita del pago y recurrí, porque sabía que ahí estaban, recurría en un caso a Capagorri. Ah, Juan Capagorri, sí. la Capita. Sí, me acuerdo que era la palabra furgar. Furgar como escarbar, ¿no? Furgar con F. Sí, ¿no? sí. Bueno, allá nosotros hacíamos con F. Después estudiando la vez no es nada más que la deformación oral de burgar. Burgar. Del burgar español, que es una palabra española. Exacto. Pero también fui descubriendo que nuestros paisanos mantienen algunas palabras que son españolas, puras, que para nosotros... Claro, del castellano antiguo, digamos, porque hurgar o furgar, el H y la F se escribían igual. Claro, exactamente. O sea, era la misma letra. Exactamente. Eso, me fui aproximando a eso para responder a las preguntas de ese hecho que me planteaba la academia, y eso me fue convirtiendo hasta en lingüista, como algunos me dicen lingüista. Sí, porque después hubo un diccionario de uruguayismo también. Claro, sí. Porque se fue planteando la necesidad y eso estaba a mi alcance, es decir, no fue una tarea que surgió espontáneamente de mi idea, ¿no? Claro, que las circunstancias me la plantean. Las circunstancias se la plantean, pero... Como casi todo lo mío. Pero a usted le gusta también, ¿no? Ah, desde luego. Un placer inmenso. Claro. Las 20 mentiras de verdad son tal vez el ejemplo de casi todo lo que yo llevo escrito, en el sentido de que fueron escritas
a requerimiento. Sí, 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 por pedido. Sí, Igual exacto. acá hay, digo, en Entre Dos Luces hay cuentos. Yo le decía cuando hablamos por teléfono que está El Viaje, el segundo cuento, Claro. que ahí tuve algo que ver yo porque yo estuve organizando, cuando estábamos en Sopa de Letras, organizamos el concurso nacional de la cooperativa bancaria por Claro. 75 años y nos encontramos, me acuerdo que hubo muchísimos cuentos, o sea, de hecho nos llamaron porque habíamos hecho en la Biblioteca Nacional otro concurso, el Paco Espínola, que tuvo, Ajá. fue una locura, eran como 3.500 cuentos que se presentaron, y estuvo muy bien Cooperativa Bancaria. Y la sorpresa del jurado fue que el primer premio era para José María Ovaldía, nadie pensaba que se iba a presentar. Bueno, yo Sorprendido. no se me ocurrió que fuera extraño que yo me presentara. Yo vi el Sorprendido. concurso, tenía ese cuento guardado como tantos, y bueno, y lo mandé. Y tuvo la suerte que tuvo, por Está muy bien el Bien. cuento, lo recomendamos ampliamente. Y en su momento yo me acuerdo, y ahora lo volví a leer, y tiene algo, digo, voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero algo de este cuento me resonaba con 100 años de soledad. Ajá. Fíjese, ¿no? El tema de los huesos, el tema de llevar, ¿no? Sí, los sí. huesos. O sea, es como, son dos formas de escribir totalmente distintas. Sí, sí. Pero no es tan distante, digamos, ese Sí, ambiente. pero son circunstancias fortuitas seguramente, porque ese cuento tiene el origen que yo creo que más o menos lo expreso yo ahí. Ujú. En un libro que hay sobre 33 hay una cita de los primeros alumnos de la primera escuela, Ujú. cuando se fundó el pueblo de los 33. Y bueno, ahí hay esa anotación de que los alumnos eran unos miravalles, de los Sí. cuales Ujú. no sé por qué en la anotación de un libro de escuela está eso, ¿no? Que falleció, que fue muerto en Masoyer. Claro. Me llamó mucho la atención. Usted es que Miravalle, usted es Ovaldía Miravalle. yo soy Ovaldía Miravalle. No, yo soy Ovaldía Lago. Ovaldía Lago. Ah. Ahora mi madre era Lago Miravalles. Lago Miravalle. Sí. Perfecto. Yo soy Ovaldía Lago y mi madre era Lago Miravalle. Ah. Y bueno, y eso maduró el cuentito ese, y lo tenía de mucho, como uno tiene muchos papeles, lo tenía guardado. Y en esa ocasión, ese concurso, decidí mandarlo. Es un cuento que yo quiero mucho, uno quiere mucho todo lo que escribe, pero ese lo quiero especialmente porque quiero mucho mi pueblo y quiero mucho ese tipo de relación de pueblo naciente, del avance día a día del pueblo en un camino hacia... Aparece mucho en varios cuentos eso, ¿no? Acá. Aparece la idea de que, digamos, y me acordaba leyéndolo de aquel verso de Rubén Lena que dice que es un pueblo de campaña, la ciudad de 33, Claro. ¿no? Y ahí, en estos cuentos aparece en la previa ese pueblo de campaña. Sin duda. En la previa, cuando Claro. dice cuándo iba a ser. Por ejemplo, hay un cuento que ahora se llama, ahora me toca abordar, pero hay un cuento donde se habla del Paraguay, que el Paraguay Sí. es un bandolero. Un bandolero. Y Personaje histórico, ¿no? y bueno, Existió, la ¿no? calle Real se llama el cuento, ¿no? Ajá. La calle Real, ¿no? La calle Real. La calle Real. Y ahí, digo, más allá de la acción, y aparecen esta gente del bandolero, y aparece un orfebre que se llama el platero, El platero. y el mulato, otro bandolero. Pero lo que aparece, una cosa que me llamó la atención, es que se habla de un lugar donde iba a estar después la iglesia, donde Sí. iba a aparecer, o sea, estamos en un momento en que no había nada. En la de eso. época fundacional. No había nada, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, aparte de que yo tengo claro por narración oral de mis mayores, la fundación, la creación del pueblo, que arrancó con un hecho muy fortuito, inesperado, digamos así, es decir, una sociedad compra un terreno o unos terrenos y decide hacer un pueblo porque la gente que vivía en esa zona administrativamente dependía de Melo o de Minas. Claro. Para pagar impuestos, para sacar una planilla, tenían que hacer... Entonces se existía la necesidad de que allí en esa zona
alguien le solucionara ese problema, y ese fue el origen de la fundación de ese pueblo, ¿no? Y yo tengo o escuché de segunda mano ya a los nietos de los fundadores, claro. Eran compañeros míos, es decir, esa época se me impregnó y me porque había un interés ya suyo de alguna forma especial o algo, lógico. ya de chico, porque lo mencionan en otro cuento también. Ahora me acuerdo que un primo suyo que era mayor Sí. contaba, porque veía que ese gurí lo escuchaba atentamente. Sí, claro, lógico. Yo tenía un apetito muy grande por el pasado en mi pueblo, ¿no? Y después cuando encontré que mi pueblo era la capital del departamento y en los hechos yo vivía a 3 cuadras de la plaza y llegó la luz eléctrica cuando yo iba a la escuela. Claro, claro. De esa época uno la tiene clara y eso lo impulsa al mismo tiempo a pensar en cómo fue antes la cosa. Y también era como imaginar, digo, yo también desde luego. lo leía y me acordaba también que, por ejemplo, Borges hacía algo parecido de hablar, y él decía de poner siempre los hechos que van a contar a los cuentos, incluso antes de que naciera él, dice, porque nadie va a saber si la gente hablaba así o no. Claro. ¿No? Claro. Es como una forma también de También. darle más verosimilitud a eso que se va a contar. Exacto, ¿no? sí. Él decía que siempre lo ponía 10, 20 años antes, ¿no? Claro. Para atrás, porque no... Sí, porque además cuando yo vine aquí a Montevideo, inmediatamente, eso fue tal vez al día siguiente, ya empecé a tropezar con circunstancias de la lengua que eran curiosas, palabras que yo nunca había oído. Claro. Y que eran de uso común acá. Claro. Y al mismo tiempo yo decía palabras que me preguntaban, ¿y eso qué es? Exacto, ¿no? sí, sí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pero al mismo tiempo me preguntaban, pero ¿y eso que vos decís qué es? Claro, claro. Bueno, había más distancia en todo caso. Desde ¿no? luego, Había más sí. distancia, que las distancias siempre son las mismas, pero es más una distancia... Desde luego, mucho de eso se borró por lo que estábamos diciendo. Claro, por la ¿no? globalización. Hoy hay vías de comunicación actuales que incluso son invasoras. Claro, sí, sí. Pueden haber suplantado, pero de repente aparece un viejo con alguna palabra de ese. Sí, y yo creo que igual se mantienen de alguna forma. Sí, no sé muchas cómo, se mantienen. ¿no? O sea, Es decir, cuando yo empiezo Sí. cuando yo trabajo ese lenguaje que yo trabajo, ya planteaba una situación muy difícil de explicar, porque ya había dos viajes de ómnibus por día de comunicación con Montevideo, ya había carretera, sí. ya había vías para que penetrar, ya Exacto. de repente apareció la radio Claro. y ya entró una invasión, varias vías por las cuales había una invasión del lenguaje, pero sin embargo aquel se mantuvo mucho. Se mantiene, sí, no sabemos Y porque no sé, el lenguaje, yo hasta ahora no sí, sé. el lenguaje está vivo y no se estoy sabe. allá, no sé qué pasó con los paisanos, Claro. sobre todo con la gente fuera del pueblo. De repente han cambiado, tiene que haber. Claro, porque aparte otra cosa, yo leyendo estos cuentos pensaba, Ovaldía, queda claro que vive en 33, pero tiene la fascinación por el campo, ¿no? O sea, esa admiración, ¿no? Sí, eso desde niño. Yo vivía en el pueblo, pero no era una exclusividad mía, No. es decir, para todos los niños del pueblo el campo tenía un atractivo tremendo porque estaba el caballo, Claro. ¿no? Claro. Y además todos teníamos un amigo cuyo padre tenía campo, Claro. o cuyo tío tenía campo, Sí. y en las vacaciones ellos pasaban, y a veces lo convidaban, no pasaba 15 días andando a caballo. Y también es eso, también que de repente unas vacaciones de 15 días, en un niño que esté, digamos, abierto a eso, puede significar como si hubiera vivido años. Y al revés, digo, hay gente que ha vivido en el campo y que como que cuando viene a la ciudad se lo olvida. Es cierto, intenta olvidarlo, es cierto. ¿no? Pero en algunos arraiga eso Claro, hondamente. claro.
Y a mí, yo además yo tenía una tía, por ejemplo, que vivía cerca del pueblo, y que hacía en materia, las vacaciones que yo pasaba allí eran una delicia, porque mi tía María hacía todo, hacía quesos, hacía comida Claro. que mi madre no hacía en el pueblo. Claro, claro. Sí. ¿No? Y mi tío Pío también era un hombre que hacía todo, la casa que tenía la había hecho él, y sabía todo de vacas, y sabía todo de chacra, y todo eso para mí me quedó, yo quedé en el prólogo de eso, Y entrando. después yo pienso también que Ovaldía, usted también, por un lado, esa sensibilidad y esa gran memoria para acordarse de todo, para absorber todo, ¿no? Claro, Pero después también hay otra vía, que son los libros, desde luego. que son leer sobre la literatura rural también, Sin ¿no? duda. Son las dos cosas, ¿no? Sin duda, Y sin al final duda. uno sabe de Todo. dónde vino una cosa que es muy difícil. Bueno, también. sí, no hay, No ni es hay posible. por qué tampoco. Tampoco, de acuerdo, Ni totalmente hay de por acuerdo. qué tampoco. Totalmente Pero de son acuerdo. cosas muy arraigadas en uno, ¿no? Es decir, Isabelino Villa, no sé si te lo recuerdas, el que estaba en Banda Oriental, él y Abella eran alumnos de Raviolo y fueron los primeros que trabajaron leyendo. Isabelino decía que yo era un 33ino exiliado. Un 33, sí, y bueno, claro, sí. Porque siempre teníamos esta temática con él. Él era de Mercedes, pero le gustaba mucho hablar de estas cosas. Y decía, sí, yo en realidad es una cosa que quedó en mí, y que alguna vez que pude volver un poquito, cuando todavía seguía siendo como, me dio más recuerdos todavía. Sí, y eso es como una disposición también. ¿Cómo no? Porque hay muchas, digo, de hecho Montevideo, más de la mitad de Montevideo debe ser del interior, y Sí, nos sí, olvidamos. Leí hace poco un texto de Julio da Rosas, precisamente hablando de que Montevideo prácticamente está poblado por gente del interior, la Sin mitad, duda. pero que muchos han cortado amarras con aquello. Sí, ¿no? Por eso digo lo de la disposición. Totalmente. De la misma forma que usted me habla de Isabelino, que tenía esa disposición a escuchar o a hablar de Sí, cosas sí, del sí, interior. sí. ¿no? Es cierto, sí, hay gente que hay gente que se desarraiga totalmente. Sí, es la fuerza que tiene la ciudad, la metrópoli. Sin duda. Tiene una Además, fuerza grande. había gente que venía, en esa época, venía aquí buscando solución a sus problemas económicos de vida, y la encontraba. Claro, En claro. y la encontraba, y bueno, y eso hacía hasta que poco a poco fuera olvidando el origen suyo y de sus problemas, ¿no? Porque los borraba y cambiaba de vida, se dedicaba a su trabajo, y pasaba a ser un montevideano. Claro. Pero otros no. No, exacto. Y otros, como yo, por ejemplo, nos montevideanizamos, pero quedamos siempre como mirando para allá, ¿no? Claro, mirando y con esa disposición a Claro. escuchar o aprender, a seguir Sí, aprendiendo, digamos, sí, a seguir sí. leyendo. Es que no fue una época sí. muy grata, una época casi sin problemas amargos, casi sin Claro. amargura, ¿no? Bueno, usted lo cuenta como si fuera casi una especie de otro mundo, ¿no? Sí, de exactamente. De otra, ¿no? Sí, O sea, y aparece... y no olvido no olvido los reveses y las contrariedades que hubo, no las olvido. Si hay necesidad las recuerdo, pero espontáneamente no siento necesidad No, pero de igual, acercarme igual a para ella. los cuentos ahí salen cuentos algunos bastante salados, digamos, Sí, ¿no? salen, Por sí. ejemplo, el del Paraguay es bastante... termina, no vamos a contar el final del cuento para que lo lean, digamos, entre dos luces, pero hay esa violencia que también había en la frontera, ¿no? Sí, tremendo. Y estamos hablando de los inicios también de 33, Tremenda, estamos tremenda. hablando de otro mundo. Porque era un medio donde incluso la violencia no se daba en las dimensiones que se puede dar entre nosotros. Yo un día le preguntaba, hablaba con Domingo Barreto, un viejo de esos viejos que había hecho todas las guerras, y conversaba, y me parecía imposible que alguien hablara de un combate y una muerte y otra muerte, como Sí, quien con esa hablaba facilidad. de parar Yo me rodeos. acuerdo hace muchísimos años, usted no se va a acordar, pero yo le hice una entrevista y estuvimos hablando,
y yo le mencioné algo de 100 años de soledad y dijo usted algo así como esto, que García Márquez estaba hablando de las guerras civiles de fines del siglo XIX y de esa violencia, Ahí está. y que era la misma que habíamos pasado aquí en Uruguay, ¿no? Exactamente, claro. Donde García Márquez hablaba, por ejemplo, de un abuelo suyo que decía, usted no, le decía al niño de 5 años, usted no sabe lo que pesa un muerto, Exacto. ¿no? Porque había matado a alguien, Sí. ¿no? Y bueno, esa cuestión de ese mundo de violencia que usted se asomó muy poquito, A digamos, mí un ¿no? viejo me dijo... Pero le llegaba, A digamos. mí un viejo una vez me dijo, usted no sabe si lo bravo que es dormir con un muerto abajo de la almohada. Ah, sí, es casi lo mismo, dijo. Es lo mismo, Sí, ¿no? sí. No Bueno, sabe. pero porque reflejan situaciones humanas, Claro, lógico. que sea en Colombia, sea acá, son las mismas, Sin ¿no? duda. Son las mismas. No hay duda. no Qué hay duda. terrible, qué terrible. Bueno, Coplario del Pago. Acá empieza diciendo, todo comenzó con don Atahualpa Yupanqui, que en ese entonces andaba apenas en los cimientos de lo que llegaría a ser más tarde en el mundo de la cultura popular rioplatense, por darle una delimitación que nos permita referirnos a él con mayor facilidad de comprensión para quien se acerque a estos renglones. Así comienza, Es verdad. así nos llama con Atahualpa Yupanqui. Y bueno, uno ya queda enganchadísimo, ¿no? En el algo más de este libro de Entre Dos Luces. Porque la figura de Atahualpa Yupanqui es... Bueno, muy, eso muy grande. es la escritura de un recuerdo tal cual ocurrió, no hay ningún agregado literario ni nada. En ese momento Yupanqui era un exiliado político. Sí, claro. Y no era lo que fue después, claro. Y allí para el pueblo fue, como había ocurrido con tantos otros, un tipo que llegó con su guitarra a hacer un espectáculo en la noche, ¿no? Y cobrar por lo tanto eso. Y ocurrió lo siguiente, nosotros éramos, en esa época, en 33, éramos escuchas de las radios argentinas y no de las uruguayas, porque las uruguayas llegaban con mucha descarga, como Ajá. decíamos nosotros, y las argentinas llegaban claramente. Y entonces, y en la radio argentina se recogía mucho de lo que se llama folclore. Claro, claro. Para nosotros eran familiares, los conjuntos y los cantantes, ¿no? Sí, sí. Y Yupanqui se llevó una gran sorpresa porque él pensaba que iba a un lugar donde nadie había oído hablar de él, y nosotros le hablábamos de la Zamba del Grillo y el Camino del Indio, que en ese momento eran 2 obras suyas, creo que las primeras, y que venían sonando muchísimo. Eso le causó una sorpresa Claro. muy grande. Y ya se sintió de otra manera. Incluso de allí se facilitó que él tuviera una segunda actuación, porque se le explicó que él había actuado en un club social y que el público que lo había oído eran los socios de ese club y que habíamos quedado mucha gente afuera. Y bueno, y se le solucionó porque él dijo, yo vengo solo con mi guitarra, no hay problema, se le arregló todo el local, todo, y hubo un segundo espectáculo. Y después hubo una tarde comiendo un día entero en la Costa de Lolima comiendo un asadito. Y él pasamos un día entero con él. Y ahí surgió ese asunto de la copla. Porque a él le interesaba mucho a Yupanqui como investigador y como, ¿no? Como cantor, recopilar. Sí, digamos, además era un atento escuchador. Sí. Además ese día yo recuerdo, porque yo estuve entre los miembros de la comisión que organizamos todo, él pidió que invitáramos gente del pueblo que tuviera alguna manifestación cultural, popular, del orden que fuere. Sí. Que hiciera un No cuento. solo músico, Que hiciera un cuento. Nosotros le llevamos a Gadea, al Patancha, que era chiflador. Fue un negro viejo que hacía cuentos de la época de su abuela, que según él era una negra esclava. De los bisones. También. Es decir, y él escuchaba eso, y escuchó atentamente. Y disfrutó. Claro. Le gustaba mucho. Y después empezó a hablar él en determinado momento y no sé cómo surgió eso de la copla,
Y entonces él nos habló de la tremenda sustancia anímica que tenía la copla para el colla, como él le llama a los paisanos de la cordillera, ¿no? Entonces nos decía que a veces pasaban el año entero allá arriba en el cerro, como dicen ellos, cuidando unas ovejitas o cuidando unas chivas ahí y madurando una copla, que a veces le llevaba el año entero madurada aquella copla y hasta que llegaba el día de los carnavales, entonces bajaba el pueblo a cantar. Y que, bueno, aquel proceso que llevaba todo el año arrastraba todos los elementos más lejanos o más profundos del alma del colla, ¿no? Es decir, la copla tenía un sentido trascendente. Y yo la asocié con la trascendencia que le daba don Antonio Machado a la copla. Bueno, ahí, claro. Que por otras razones y por otras vías, pero en esencia era lo mismo, porque a don Antonio predicaba que la copla era la forma poética más estimable porque era la de raíz popular más limpia. Y que era anónima. Acá usted dice unos versos, o transcribe unos versos en este coplario, que es un coplario, pero es como una introducción, es una narración. A usted le sirve también para ir contando estos recuerdos. Y yo mientras la iba leyendo me acordaba, pero no me acordaba claramente. No me acordaba si era de Antonio Machado, si era de Manuel Machado. Y es de Manuel Machado, ¿no? Que dice: hasta que el pueblo las cante, claro, las coplas no son. Eso y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe lo que. Claro, eso sí, eso incluso es una canción. Ricardo Pomba hizo una canción y la canta sobre esa copla de Machado, de Manuel, contándolo. Pero lo que yo digo de la esencia de la copla es de don Antonio. Claro. Y bueno, eso fue una cosa que yo escribí para mí, por pasar el tiempo. Y yo, si me permite una cosa, una vez vi en un concierto de Yupanqui, estamos hablando que yo estaba en Palma, Mallorca, fíjese, Yupanqui, en un anfiteatro de Palma, Mallorca, repleto. Él ya cantaba poco, tocaba más bien la guitarra, pero contó exactamente lo que me está contando usted. Dice que una copla, lo mejor que le puede pasar es que alguien la escriba, la deje en una piedra, dice, y eso la lea a alguien. Claro, y que nadie sepa de quién es. Sí, bueno, ahí está la anécdota que yo pongo de don Antonio, ¿no? De cuando él se siente desolado cuando el que había cantado la copla le dice que la copla no es de nadie, y era una copla de él. No, la copla no es de nadie, hombre. No es de nadie. Claro. Y Antonio Machado quedó fascinado, pues, después se dio cuenta. Sí, dio vuelta y se fue y se sentó en su banquito ahí a pensar lo que le había dicho el aldeano. Claro. El otro era un aldeano tal. Y bueno, y aquí aparecen coplas de todo tipo y calibre, ¿no? Claro. Porque el hecho de que la copla sea también prestigiada o prestigiosa después, porque realmente a veces tiene una sabiduría popular impresionante, claro, no quita que a veces haya picardía o que haya ¿no? todo lo que entra, chascarrillo, parodia, claro, lo que sea. Sí, sin duda, eso es, sí. Lo que pasa es que después que se fue Yupanqui, bueno, quedaron los comentarios y nos reuníamos en cualquier reunión, volvía a salir el tema y alguien en determinado momento dijo que nosotros allí en el pueblo no teníamos copla. Y aquello después yo lo pensé y dije, de acuerdo a lo que dice don Antonio, tenemos que tenerlas. Y empecé a pensar y encontré algunas que no serían ni siquiera, tal vez están en otro orden y con otra temática, con otra sustancia, pero son coplas. Y son de raíz popular y nadie sabe quién las hizo. Claro. Y recordé algunas que nosotros los niños de mi época cantábamos y no sabíamos ni lo que estábamos cantando en realidad, pero las cantábamos y las cantábamos con gusto. Yo encontré una acá que, por ejemplo, que esta de bicho feo, carancho asado, metete al agua y saca un pescado. Sí. Eso yo la escuché en Freivento. ¿Esa qué? La escuché en Freivento, la vi. Seguramente. Lo decía. Seguramente. Pero no le decían que eran coplas. No quiere decir que
que sean de allá tampoco. No. De repente alguno las llevó un día y... Claro. Sí. Ellas viajan también. Exacto. Sí. Y aparte de lo que quiere, uno se pone a pensar qué quieren decir y no siempre está claro. No tampoco, siempre ¿no? está claro, o a veces le da como resultado 3 o 4 posibilidades. Exacto. Puede ser esto, puede ser Exacto. Acá hay otra, por ejemplo, dice, si la fresada es rabona, por mucho que sea el anchor, o la cabeza o las patas, van a quedar sin calor. Ahí ¿no? está. Y ahí me pensé también en la frazada, fresada, ¿no? Fresada. Que se diga así, ¿no? Y anchor por ancho. Y anchor El por anchor. ancho. Sí. Bueno, yo que estuve, ya le digo, en Mallorca nos escuchaban los españoles decir frazada y no sabían qué era. Ajá, Pero en catalán se dice frazada. en catalán. Entonces los mallorquines sí sabían y les llamaba la atención que le dijéramos así a la Qué manta, bueno. ¿no? Son esas cosas que tiene Sí, el claro. idioma, ¿no? Ah, Constantemente. no, desde ese punto de vista no hay límites para esas cosas. Sí. Bueno, y aquí, por ejemplo, para buscar de otro tipo, casate y tendrás mujer, vivirás como el conejo, siempre metido en la cueva y siempre cuernudo viejo. Ahí está. Cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque cuernos en un conejo, ¿no? Pero Sí, la cosa era sacar la rima, parece. Y después hay otras que son, que uno las lee en un momento y se sorprende, ¿no? Se sorprende por la hondura. Dice, con la voz de más adentro me lo dijo mi guitarra, la copla es canto rodado, pulido al calor del alma. Es una cosa. Hasta se anima uno a decir que es hondamente poético, ¿no? Sí. Pero bueno, pero el verso popular tiene esas cosas, ¿no? A veces les salen manifestaciones que uno dice esto de dónde viene, ¿no? Exacto, sí, es impresionante, Sí, impresionante. Sí. Dicho con palabras que no son para decir eso que dice, pero son las que Exacto, tienen. Exacto. Pero aparte como muy concisas, ¿no? Sin duda. Justas, ¿no? Claro. Muy ceñidas, ¿no? Sí. O sea, y dicen cosas que cualquier otro poeta pagaría para haberla escrito, ¿no? Sin duda, ¿No? sin duda. Sin duda. Y después hay de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, que me pareció impresionante, usted después va desgranando recuerdos y habla de Rolina Ipuche Riva, Es cierto. tan destacada docente como escritora, ¿no? Dice que cuando ella era niña, el padre, aparentemente Pedro Leandro Ipuche, le cantaba una copla. Y la copla dice, al sol le juego una apuesta, que no me encuentra durmiendo, porque cuando él va saliendo, yo estoy por dormir la siesta. Ahí está. Sí, ella me decía que el padre... Un día hablando de... No sé cómo salió el tema. Hubo una época en que ella trabajaba en la academia. Iba con mucha frecuencia. Y sabía que usted era coleccionista de copla, aparte. No, era sabía. una conversación entre ella y yo. Ella era muy... Rolina era un caso muy especial, porque ella era nacida acá en Montevideo, de madre montevideana, pero era más 33ina que yo. Adoraba 33, porque el padre la llevó cuando niña en las vacaciones y ella tenía una serie de tíos y una tía que ella... Y entonces, cuando me encontraba, salía conversación de 33 y hablábamos horas. Y ella disfrutaba enormemente, ¿no? Y un día hablamos de eso y me contó eso. Me quedó el recuerdo de... Y después hay una cosa que uno lo va leyendo y dice, qué lástima. Que es cuando habla de una carta que perdió, que era, a ver dónde está la carta, acá, habla de, hay un momento muy gracioso sobre un tal Norato, ¿no? Se llamaba Honorato, la canción de Honorato. Honorato era un negro algo más que maduro, pero todavía firme, que vivía en la charqueada ya por los 40, escribe Baldía. Tenía un carro con 3 yeguas en el que acarreaba arena del río para quien la precisara. Y bueno, ahí va contando usted que todos le llamaban Norato. A Honorato. Y dice, tenía un rancho largo donde vivía con su patrona y 3 hijas, donde a veces daba unos bailes familiares de mucho respeto y en los cuales se servía un chocolate a las 12 de la noche,
de esos de cucharita parada por los pesos. Sí, es cierto. Está brillante, ¿no? El chocolate. Y ahí va a hablar de lo único que se acordaba de esa canción, que dice: la memoria solamente me ofrece estos escasos versos. La taza que se volcó y el chiripá le manchó, y a una moza en una pierna, y a una criatura tierna que también la salpicó. Sí, porque yo hubo una época, por allá por el año 85 tal vez. Bueno, en el 85 terminó porque fue cuando vino En una radio estaba, ¿no? en la Sarandí. En la Sarandí. Donde fui porque yo había ganado un concurso, el diario El Día, Sí. hizo un concurso, que no sé si muchos se acordarán, un concurso muy grande, en todas las manifestaciones, literatura, teatro, novela, ensayo y cuentos para niños. Y yo tenía unos cuentitos que había escrito para un amigo que dirigía un suplemento infantil de un diario que se cerró, y me quedaron los cuentitos guardados ahí. Entonces con ellos armé un librito, lo presenté y gané el premio, ¿no? Entonces me llamaron de Radio Sarandí, donde había un programa en la tarde, de ese magazine, como se dice corrientemente, que lo dirigía la doctora Galarregui. Bueno, y un tipo que gana un premio en un concurso es noticia. Fui, hablé de mi librito, a pedido de él, le conté un cuento. Y eso derivó en que me quedé a trabajar allí, porque a ella le gustó mucho, como yo contaba eso, me dijo. Yo le dije que no tenía experiencia radial, pero ella me dijo que ya la tenía, que sabía. Bueno, el hecho es que estuve como 3 o 4 años ahí, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el espacio? ¿Tenía una columna, algo, no? Se llamaba, creo que Revista Sarandí. Ok, sí. Y se dejó cuando vino la publicidad para la primera elección postdictadura, que fue que la radio dedicaba toda la tarde a publicidad. Claro, la propaganda electoral. Ahí está. Bueno, y ahí hablé de muchas cosas. Y ahí contó la anécdota esta de Norato y claro. que solamente con el acordeón tocaba una sola canción. Ahí está, y canté eso, y conté esos versos, y después recibí una carta con la canción completa de una mujer, me acuerdo que me dijo ella que vivía en La Aguada, porque la gente en esa época se comunicaba con... Increíble. Con sí. Sí, usted dijo eso y dice: pocos días después recibí en la radio una carta con la letra de esta canción íntegra, que usted la había olvidado. Sí. La enviaba una oyente del barrio de La Aguada, y ella la recordaba porque su madre, ya fallecida, la recitaba con frecuencia. Exacto. La emoción que me despertó, escribe Valdía, fue tan grande como la pena de haber extraviado aquella carta. Es cierto. Dice que qué lástima. Tenía toda la canción completa. Impresionante. Sí, Y ahí es como las coplas o como las palabras que, digamos, se pierden, si no, ¿no? Sí, claro, sí, se pierden. O las que uno mira y no sabe de dónde vinieron, ¿no? Claro, ¿Cómo pueden claro. haber llegado? Exacto. Con las palabras pasa lo mismo. Exacto, sí. Hay palabras, por ejemplo, en el habla 33ina de mi época de niño que yo ahora pienso, y cómo llegaron allá, ¿no? ¿Cómo llegaron? No sé. No encuentro vía para... Sí, no, muchas son como del castellano antiguo, digamos, Sí, ¿no? y Yo hay me acuerdo hay una, por ejemplo, que es del argot, del lunfardo porteño, que a su vez creo que viene del francés, que es al proxeneta que le llama Macron. Macron, claro, viene de Francia, sí. En mi pueblo, la palabra proxeneta yo no sabía lo que Claro, quería decir. claro. Macron sí sabía lo que era. Exacto, sí. Y- Sí, o bellaquear, Y bellaco. usted dice, ¿cómo llegó Macron del francés? Lunfardo llegó a mi pueblo en aquella época en que, yo qué sé, la única comunicación con Montevideo era el ferrocarril después de 11 horas de viaje. No había ruta 8, no había nada. ¿Y quién la llevó? No sé. Bueno, ya está. Y cafuda, por ejemplo, otra palabra del lunfardo porteño para comisaría, cárcel. Cafuda.
y bellaco, bellaquear. Bueno, eso ya entra un poco en castellano antiguo. de la faena de la doma, ¿no? Y de asimilar la reacción del animal que se resiste a la doma con la picardía del que le hace daño a uno. Claro. La bellaqueada, una bellaquería, es una bellaquería. Claro. Mirá que ese es un bellaco. Sí. Otra palabra que a mí me gusta mucho y que me parece que es de allá, porque yo en Frevento nunca lo vi, que es reyuno. Reyuno, ¿usted sabe de dónde viene reyuno? Que sin una oreja, pero no sé de dónde viene. Sin una oreja, exactamente. No sé de dónde encontré yo el origen de eso, pero era así, por ahí, por la teja, por ahí, por el rincón del cerro, estaba la estancia del rey, en la época de la colonia, ¿no? Uh-huh. Y el rey tenía, esa estancia era del rey, y había vacas y había caballos. Ahora, ya en esa época de repente viene la marca para distinguir la propiedad de un animal. Y entonces él se mandó pedir a España a ver qué marca se usaba con los animales de la estancia del rey. Y nunca hubo respuesta, y no se sabe qué mayoral encargado de la estancia resolvió que a los caballos del rey le cortaba la punta de la oreja como marca. Le cortaban Y de ahí ese es reyuno. Es del rey. Pero no le cortaban toda la oreja, No, era un pedazo de la oreja. Pedacito. Y después quedó para la gente que no tiene, le falta una oreja. Claro, seguro. No. Y era la marca real del rey para los caballos del rey. Ay, por eso rey. Reyuno. Reyuno viene de rey. Claro. Mirá vos. A veces uno se encuentra sorpresa Sorprendente. en las palabras, increíble, ¿no? Fascinante, sí, como Pandorga también. Y también en un momento habla de creo que es un primo suyo, Nicolás Tolentino Lago, la flor del pago. Que aparte yo pensé, esto es coplario del pago, usted ya escribió el habla del pago, sí. Como que esa palabra... Bueno, el pago a mí es una cosa, bueno, ya digo, uno decía que yo era un exiliado de 33, es decir, el pago es una cosa que yo todavía, cuando voy a 33, vivo una felicidad muy, muy especial, ¿no? O sea, que termina el día que me vengo para acá, pero cuando voy allá vuelvo a tenerla con la misma alegría, ¿no? Pasar por los lugares donde yo fui niño, que ahora son totalmente distintos. Total, sí. Y bueno, yo cierro los ojos y los veo. Una anécdota con la doctora Lizarraga. La doctora que dirigía el programa de la radio. Y ella tenía relaciones en el orden de la acción católica y con el cura de 33. Y entonces yo había hablado mucho en varios días en la radio de la Vaca Azul. No sé si usted va a hablar de la Vaca Azul. No sé qué es la Vaca Azul. La Vaca Azul empezó siendo un bolichito de barrio y terminó siendo una institución rarísima porque en la trastienda empezaron a ir los amigos del propietario a tomar la caña y ahí se formó una peña y después hubo un cuadro de fútbol y bueno, y se mezcló una cierta intelectualidad ahí en la cosa, que fue donde apareció el nombre, porque dice que un día estaban tomando la caña los parroquianos, eso del boliche cerrado, y alguien dijo, pensá, dice que este boliche ya lleva como 2 años fundado y no tiene nombre. Y entonces el rubio Lena, que era el rubio Mila, que era el dueño, les dijo, bueno, y si vamos a ponerle nombre. Y bueno, dijo uno, y le podemos poner, no, vamos a hacer una cosa, dice, el boliche existe por las viejitas del barrio que vienen a comprar, vamos a que ellas resuelvan ellas. Y entonces resultó que el boliche pasó a tener el primer boliche, creo yo, o el único del mundo que tuvo el nombre por plebiscito popular. Mirá vos. En una lata galletita ahí se ponía el voto. Y fueron 2 listas. Una la puso Julio da Rosa, que vivía a la vuelta.
la esquina redonda, porque la esquina era redonda. Ajá. Y el otro fue don Julio Macedo, no sé si usted lo conoció, don Julio Macedo, profesor de literatura, también escribió alguna cosa, excelente persona, que propuso la vaca azul. Y bueno, salieron esas dos listas, se hizo la elección y triunfó la vaca azul y el boliche se empezó a llamar la vaca azul. Le pintaron una vaca azul afuera, todo. Y ahí siguió la evolución de la vaca azul, que justamente cuando fue Yupanqui la primera vez, al lugar que se le llevó para que conociera como típico del lugar fue la vaca azul, se hizo amigo de la vaca. Bueno, y ahí salían cuentos y cosas de todo orden, ¿no? Y yo me hablé de la vaca azul ahí en la radio y me llamaron por teléfono y bueno, resulta que como 3 o 4, tal vez, o una semana, estuve hablando de la vaca azul a raíz de que me hablaban. Eran 33 vecinos que llamaban allá y me daban ideas, seguía. Entonces tiene que ir la doctora Galarregui a 33 y volvió y me dice, pero Valdía, la vaca azul no está. ¿Cómo no está? Yo, seguro que está. No está, está así como, no, mire, yo fui a la esquina, usted me dijo Manuel Meléndez, y fui a la esquina y miré, y no está, hay una fábrica de pasta. Ah, digo, no, eso ya sé que hay, pero usted cierra los ojos y la ve. Ah, claro. Hay que cerrar los ojos, digo, si no, no parecen estas cosas. Medio, fue un descabello poético el asunto, pero por ahí salimos. Bueno, y en realidad pasa eso. Exacto. Es que yo lo único que Ese hice es el fue pago. acordarme de lo que pasa en mí, ¿no? Yo pasé por la esquina, la cuadra donde nací, Claro. y sé bien cuál es la casa, ¿no? Pero es totalmente distinta. Sí. Y está el mismo agujero, pero otra puerta. Sí. Pero bueno, yo cierro los ojos y la veo clarita. Hay una lindísima... Ahora, eso no sé si le pasa a todo el mundo. Pienso que sí. Pienso que uno no puede ser tan distinto, ¿no? Pero el hecho es que conmigo pasa eso. Yo fíjese, yo me vine en el año 50 para Montevideo. Y sin embargo, yo cuando voy a mi pueblo, yo vivo de una manera muy, Claro. que para mí es muy linda, pero es muy honda. Exacto. Y ese es el pago. El pago es, digamos, el espacio, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La tierra, aunque esté cambiando constantemente, pero claro, hay cosas que no cambian tampoco, ¿no? O sea, hay una vez fuimos, hay sensaciones. raras veces, porque yo siempre voy a casa de amigos, pero una vez vivía mi señora con eso, fuimos al Hotel 33, que es el hotel más importante allá, bueno. Y entonces yo decía, ¿vos te das cuenta que nosotros estamos en el terreno al cual venían los circos a 33? Y quedaba 2 cuadras de mi casa. Y nosotros, Luisa del Barrio, pasábamos todo el día en los circos allí, porque nos hacíamos amigos de los artistas. Es decir, a uno se le llenó de recuerdos de aquella vida, lindísimo, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, jugábamos al valero con Juan Moreira, que de noche lo íbamos a ver matando y que después le avisaron que le van a matar. No, es cierto, ese es el pago. El pago va más allá, digamos, de lo que es la Ciudad 33 o lo que sea, digamos. Seguro. Son lugares y específicos, uno va y ¿no? está enterito. Espacio, calle, claro, que continúa, sí. Seguro. Sí. Pero yo vuelvo a decir, para terminar esta charla, que también se precisa una disposición para eso. Y que usted la tiene, usted tiene una gran memoria, tiene una capacidad, una disposición y después ese poder de absorber, ¿no? Sí, de absorber todo absolutamente natural, es decir, no hay ninguna elaboración. No hay una premeditación, digamos. No hay elaboración tampoco. Claro. O de repente hay elaboración al vertirlo, al transmitirlo. Sí, en la escritura hay mucha elaboración, sí. hay elaboración. Pero, hay mucha elaboración. vienen solos, y
y por suerte lo acompañan a uno, ¿no? Y a veces la gente dice, qué memoria, qué memoria. Y uno dice, pero ¿y cómo va a olvidarse uno de esto? Exacto. Es decir, hay cosas que yo creo que ya no me voy a olvidar nunca de ellas. A la altura de la vida que estoy, las recuerdo con claridad. Ahora, ¿es un fenómeno de memoria? Sí, de memoria sí, pero además es una memoria, hay memorias y memorias, ¿no? Sí, cargada de una afectividad o Sí. algo. Y el interés y la disposición. Claro. Yo insisto con eso, el interés y la disposición. Seguro. Muy bien, José María Baldía, es impresionante la claridad que tiene para contarnos todo. Y bueno, y esta está entre dos luces, cuentos y algo más. Gracias por recibirnos. Pero no, con gusto. No pensaba editar tampoco, pero ya le digo, Penco me pidió colaboración y yo le mandé la mitad del algo más ese, ¿no? Porque era muy largo. Y al otro día me llama y dice, pero qué bueno el material que me mandó. Digo, bueno, entonces si es bueno seguir con él en el cajón es una pena. Y le busqué compañía con unos cuentitos que tenía ahí, que algunos de ellos son el cuento de los trompos, por ejemplo. Sí, de la infancia. Yo digo, lo leo y veo que imaginación creativa cero. Es una especie de foto con palabras. De crónica de la infancia, sí, ¿no? Sí, Sí, es una sí. foto con palabras. Pero igual también hay en la crónica hay siempre rescates. Desde luego. Y entonces está rescatando un mundo Sí, y sí. cosas que parecen La chicas. fotografía a veces llega a ser un arte, ¿no? Exacto, sí, Y- exacto, es un rescate. y Sí, bueno. sí. No, yo le iba a decir en un momento que pensé que cuando le dijo Penco eso, usted se acordó que le planteó que trajera más cosas. Esta copla que dice, si se hallan un entrevero de aquellos de mete y saca, no reculen que lo traigan igual que cuero en la estaca. Sí, que lo traigan estirados. ¿No? Sí, sí. Porque el cuero cuando le pone a estaca y le da el sol empieza a estirarse. Sí. Ese estilo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pero por favor, ha sido un placer.